Gracias, doctora Ibarra, directora. Me siento muy honrado de estar el día de hoy aquí. Gracias, doctora Terrazas, por la invitación. Gracias a todas y todos ustedes por su amable atención. Por supuesto, también a quienes nos siguen a través del ciberespacio. Vaya que han hecho un espléndido trabajo en difundir el ciclo por todas partes. Ayer me recordaban vía Twitter y por distintas vías que tenía esta invitación, que por supuesto me tomo como un gran honor y me la tomo muy a pecho, además porque me permite discutir asuntos o temas que habitualmente discuto con mis colegas de Relaciones Internacionales o de Ciencia Política, así es que venir a este auditorio de esta institución, de este instituto tan venerable y tan reconocido es para mí un enorme privilegio. Déjenme comenzar mi presentación planteándoles un problema conceptual que además a todas y a todos ustedes, a los historiadores, nos gusta mucho. Es este tema de cómo manejar los conceptos en distintas épocas o en distintos momentos. Y si hay efectivamente un concepto que plantea problemas digamos, en la comunidad académica, en la comunidad periodística e incluso en la comunidad política de nuestro país, es el de la seguridad nacional. Y es que, déjenme decírselos con toda claridad desde el inicio, es un concepto que entra con calzador en nuestro vocabulario. No es un concepto que esté emparentado con nuestras tradiciones. Nos gusta más hablar de la defensa de la soberanía. Es decir, hay conceptos que de pronto entran al lenguaje cotidiano, a la gran discusión pública, y no siempre, para los historiadores esto es perfectamente claro, no para el resto de las profesiones, empiezan a generar problemas de aceptación, incluso de comprensión. Yo recordaba en un texto que escribí a finales de los 90, por qué los derechos humanos como concepto generaban tanto rechazo, tanto contradicción con las tradiciones del lenguaje político y el lenguaje jurídico mexicano, y en cambio el de las garantías nos tenía muy tranquilo. Es decir, cuando decía, yo le ofrezco garantías a alguien, entonces decíamos, eso viene de la tradición de Morelos y eso es nuestro. Derechos humanos es un invento, es una agenda que nos quieren imponer los Estados Unidos, y la reacción era, para sorpresa de muchos, tremendamente adversa. Y el lenguaje, para los historiadores esto es muy sabido, y para los politólogos es crecientemente conocido, usar una palabra u usar otra palabra le da connotaciones diferentes en el discurso político a las cosas. Hay un texto muy conocido de un autor norteamericano, Drake, sobre el cambio de las organizaciones civiles en Chile. Muchas de ellas tenían esta tradición, igual que en México, de llamarse revolucionarias, y esta tradición que existe en nuestro lenguaje, que en realidad aquí llamarse revolucionario no supone absolutamente ningún riesgo para nadie, salvo para la estabilidad del país y el gobierno, pero en otros países llamarse revolucionario automáticamente lo ven a uno como si aquí uno se llamara Partido Anarquista de la Ingobernabilidad. Ya usted está promoviendo claramente la inestabilidad. Y así como el de Derechos Humanos, regreso ahora al de Seguridad Nacional, generaba estos problemas porque no era nuestra tradición, el asunto de lo revolucionario, pues en México se oye absolutamente eso, como estabilidad, casi una derecha conservadora, y no algo que ponga en peligro absolutamente nada. Por tanto, los conceptos tienen en un momento determinado una carga semántica, y Drake demuestra que cuando las organizaciones civiles chilenas, que habían sido, como todos ustedes saben, en los 70, y volveré sobre este punto en un momento más, claramente identificadas como filocomunistas y protocomunistas, en consecuencia dignas de ser avasalladas por un golpe de Estado y un dictador no resplandeciente como Augusto Pinochet, si cambiaban el discurso y a lo revolucionario le ponían defensa de los derechos humanos, automáticamente decían, este señor habla como nosotros, o sea, le preocupan los mismos, y aunque fueran los mismos, son organizaciones que mutaron su rótulo y dejaron de hablar de revolución o de cuestiones sociales que inmediatamente se emparentaban con el socialismo, empezaron a ser mucho más aceptables en Washington, y el tratamiento de todas estas organizaciones, incluso en el lobbying o en la forma en que funcionaban en el Congreso norteamericano, cambiaba radicalmente. O sea, te ven de ser anarquista a ser revolucionario en México, ser funcionario de la Secretaría de Gobernación, ser revolucionario, y si eres anarquista andas tirando bombas en Puebla o en donde lo estén haciendo ahora. En fin, ese tema no es menor, y el de seguridad nacional, entro al asunto que me encomendaron, pertenece exactamente o plantea exactamente el mismo problema. Seguridad nacional no formaba parte de nuestro lenguaje, como decía hace un momento.
tanto en el lenguaje político, en la forma en que nos veíamos a nosotros mismos, los valores que defendemos como comunidad, la idea de defensa de la soberanía concita todavía un montón de apoyos. Y cuando digo apoyos, quiero decir, moviliza la voluntad nacional, decir, tenemos que defender tal o cual cosa, desde el petróleo hasta cualquier expresión, porque eso nos permite defender nuestra soberanía. Y por supuesto, nos lleva a luchar con valor. Si en cambio uno invoca el concepto de seguridad nacional durante muchísimas décadas, en primer lugar tiene, déjenme descomponerlo en dos elementos fundamentales, en primer lugar tiene connotaciones de seguridad del Estado y seguridad del régimen. En un momento más trataré de plantear algunos elementos analíticos suplementarios, y por otro lado tiene un aroma inevitablemente norteamericano, y no precisamente el mejor de los aromas. La connotación ligada a los regímenes de seguridad nacional, que era, lo adelanto, la lucha contra el enemigo interno, esto que permitió en la mayor parte de los países de América Latina la consolidación de regímenes autoritarios, claramente represivos, y en nombre de esa seguridad nacional reprimir a tu propia población y reducir el pluralismo, pues fue un desastre en toda la línea, y ese desastre quedó asociado de manera directa al concepto de seguridad nacional. México, ustedes lo saben y lo saben bien, libró comparativamente mejor que países como Argentina, como Chile, como Uruguay, como Bolivia, como prácticamente toda América Latina, libró en mejores condiciones por la ambigüedad del régimen que tuvimos la Guerra Fría. No tuvimos ni la ruptura del orden constitucional que tuvieron en otros países donde hubo pues golpes militares directos, golpes de Estado directos y regímenes de facto que funcionaron durante muchísimos años. Aquí tuvimos, digamos, variaciones en la forma en que el régimen trataba el asunto, pero comparativamente es un país que libra mejor esta situación y no tuvimos, por tanto, un régimen de seguridad nacional, pero buena parte de los que se dedicaron a estudiar estos temas en nuestra casa, pero también en la UAM o en otras universidades, cuando empezaron a estudiar el tema de la seguridad nacional en México, muchos de ellos lo estudiamos, o empezamos a estudiar el tema de la mano de autores sudamericanos, que no solamente habían vivido, que creo que es importante como, digamos, como biografía, como elemento intelectual, como arqueología intelectual, como cuño de determinadas tradiciones, toda esta geopolítica, todo este asunto de estudios ligados a la seguridad nacional venía de la mano de autores chilenos, de autores, todos ellos muy relevantes, a los que les, por supuesto, reconocemos muchas cosas, incluidas algunos debates que no necesariamente se han dado en México, como por ejemplo la ruptura de las relaciones cívico-militares, que fueron, digamos, dramáticas en algunos países de América del Sur, lo siguen siendo, que no tuvimos eso, seguimos teniendo, y revisaba la encuesta de GEA, la institución más, ¿cómo se llama?, creíble en México, que más confianza concita todavía es el Ejército, con la Iglesia y la universidad, cada uno por razones diferentes, pero no hemos tenido esa ruptura que en otros países ha existido, ¿no? Muchos colegas sudamericanos, abro un paréntesis y regreso en un momento más, me decían, oigan, ¿no les da miedo que haya una militarización de la seguridad pública en México y que después se queden en el poder los militares? Les decía, hombre, lo que nos da miedo es que queden rebasados, como han quedado rebasados en muchas partes, pero no existe esta tradición de un temor en las relaciones cívico-militares de que si les abres la puerta y el general que es responsable ahora mismo de la seguridad en Michoacán vaya a usurpar en estos momentos la función de gobernador. O sea, tal cosa no se imagina, como lo expresó, por ejemplo, en esta misma casa Ruth Diamint, u otros autores muy importantes que desde la óptica sudamericana recuerdan, oiga, la última vez que les abrimos la puerta, estos señores nos hicieron vivir una pesadilla. Cierro el paréntesis y regreso. Nosotros no tuvimos necesariamente esta tradición, aunque en la formación intelectual, cuando el concepto de seguridad nacional se empieza a discutir en México, lo discutimos de la mano de estos autores que tenían pues un doble prisma, por un lado esta realidad mexicana, pero por otro lado la experiencia que habían tenido en América del Sur, y que fue, como reitero, tremendamente desgarradora del tejido social, una confrontación directa entre el ejército, que tuvo las funciones de reprimir por aquello del enemigo interno, a su propia población. Cierro el paréntesis y regreso. En este caso, bueno, pues tenemos un concepto que aparece efectivamente muy ligado
a una agenda de seguridad nacional, a una agenda de seguridad de los Estados Unidos en plena Guerra Fría, ¿no? El tema era la seguridad nacional de los Estados Unidos se garantiza mientras que en esto que ellos llaman el hemisferio, que es el continente, no se desarrollan regímenes que discutan el liderazgo norteamericano, que vayan en contra de y discutir el liderazgo básicamente era supuestamente no ir contra la democracia, después ellos fueron contra la misma democracia diciendo que la defendían, pero como dijo Kissinger en algún momento, esos hijos de la tal por cual son nuestros hijos de la tal por cual, y esos hijos de la tal por cual se van a ir cuando nosotros digamos. En cambio los otros llegan, pensaban no sé si en Castro o en alguien más, y nosotros no los podemos quitar. Ese era como estos son nuestros, digamos, cruzados. Y entonces sé que hay una contradicción en términos, porque claramente decir que Pinochet era un demócrata es mucho decir, no se atrevieron a tanto, pero decían los valores democráticos de Occidente y claramente los valores de mercado. Este asunto es muy conocido y no me voy a extender en ellos, desde la Guatemala de finales de los 50, donde una reforma agraria y un tímido programa reformista es denunciado automáticamente como una amenaza a la propia seguridad y por tanto el derrocar el régimen de Jacobo Arbenz se considera una consecuencia natural de su esquema de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo me siento más seguro si no tengo un régimen político que está haciendo reformas agrarias o reformas políticas que puedan atentar contra mis intereses. La secuencia es larga y por supuesto no me ocuparé de ella porque no es el tema de la sesión de hoy, pero bueno, desde Guatemala hasta el país que ustedes puedan imaginar, se invoca esta idea de la seguridad nacional para frenar gobiernos que tenían programas reformistas de mayor o menor alcance. Hubo de todo, algunos tenían una idea de una transformación radical. Tenemos en América Latina toda una discusión a la que tampoco entraré, pero que sigue de alguna manera viva, si los cambios se podían dar por la vía democrática, caso digamos paradigmático sigue siendo el de Salvador Allende, es decir, si por la vía de las urnas se puede transformar una sociedad y por la vía de la tutela constitucional hacer una transformación de gran alcance, o la lectura que desde La Habana, pues desde aquel entonces y probablemente hasta ahora sigan defendiendo que en realidad no es por esa vía como se cambia, que los límites de la democracia liberal son enormes y que en consecuencia la única transformación posible es esa. Ese debate en la izquierda pues fue muy interesante, el periodo que Fidel Castro se estaciona en Cuba tratando de convencer a una buena parte de las fuerzas, digamos, progresistas de aquel país, de que el camino por el que los llevaba Allende iba, como efectivamente ocurrió, al despeñadero, y por otro lado otros que decían, oiga, pero no podemos quitar la esperanza de que el cambio social puede venir de la mano de la democracia. Claramente los Estados Unidos dijeron, todo aquel que pretenda cambiar esas reglas del juego se convierte en un enemigo, un peligro para mi seguridad nacional. Y en ese contexto, termino aquí esta reflexión, pues en México la idea de decir, oiga, la seguridad nacional, que subrayo, no formaba parte ni de nuestro lenguaje jurídico, en ninguna constitución, en ningún documento programático. La primera vez que aparece es en el Plan Nacional de Desarrollo de la Madrid. O sea, para todo efecto práctico ayer. Es decir, el concepto no forma parte de nuestra tradición, en la Constitución no está, y en el lenguaje político del país y periodístico, todavía en los 80s o 90s, aquí son muy jóvenes, pero quiero decirles que en los 80s o 90s hablabas de seguridad nacional, a la gente se le ponían los pelos de punta, decían, ¿de qué están hablando? O sea, secretos de militares, gobernación, algo inaccesible para la inmensa mayoría. Yo recuerdo cuando Bailey, cuando Aguayo, empezaron a publicar aquellos libros, ¿se acuerdan? En busca de la seguridad, empezaron a decir, y esto es una cosa arcana, distante y tremendamente problemática. Y en todo caso emparentada con la tradición norteamericana. Seguridad nacional significa la imposición de la agenda americana en la realidad mexicana. Segundo punto, igual de importante, en la tradición nacional mexicana, la idea de seguridad nacional aparece emparentada no solamente a esta tradición norteamericana, sino a la expropiación ampliamente comentada por varios colegas nuestros, colegas historiadores, la apropiación del régimen político de la idea de seguridad, no solamente como, digamos, un patrimonialismo estatal del Estado soy yo y la nación soy yo, por tanto, si yo corro peligro, la nación corre peligro.
durante mucho tiempo el PRI, espero que no vuelva por estas ideas ahora, decir, si yo pierdo, la nación está en peligro. O sea, desde los 40 hasta el fraude patriótico de los 80, que es, si yo pierdo, la nación está en riesgo. Entonces, ¿qué democracia es esa? Se van apropiando de este concepto de seguridad, pero se convierte también en un concepto altamente represivo. Hay varios textos sobre los movimientos sociales en México, desde los 40, 50, que no había muchos, pero en todo caso hay esta especie de ubicación de la movilización social en la esfera de la agenda de riesgos de la seguridad nacional. Por tanto, es un concepto, no sé si me explico, entre la conservación, entre la seguridad del régimen, la garantía de continuidad del régimen y un arma arrojadiza para reprimir a todos aquellos que discutan, incluso por la vía constitucional, este asunto, ¿no? Entonces, a través de delitos como la disolución social o como algunos otros más, el régimen se arrogaba a través de la gobernación del país, y tenemos mucho trabajo que hacer todavía en los archivos que hay sobre la forma en que controlaba la DFS, la forma en que controlaba gobernación, la vida política del país, es decir, es seguridad nacional del país el estar viendo que algunos señores que no están de acuerdo con las decisiones que toma el gobierno, y en consecuencia el concepto se pervertía. Es decir, usted no usa, y déjenme decirlo de una manera bastante clara, no usa las capacidades especiales que se derivan de la condición de defendernos a todos, el monopolio de la violencia o el monopolio del espionaje o el seguimiento, es decir, lo que tú lícitamente puedes usar para defenderte, para defender a la nación, que es lo que usas contra los criminales, que es lo que usas contra organizaciones terroristas radicales o contra enemigos externos, tú esas capacidades que las legitimas vía una, digamos, legislación especial, que es, como todos ustedes saben, y si tenemos tiempo volveré sobre este tema, el dilema clásico de los estados duales, entre estados democráticos que ofrecen garantías y estados que tienen necesidad de tener capacidades especiales para defenderse de quienes quieren atentar contra esa forma de organización. Pero bueno, en el caso mexicano, espero estar siendo suficientemente claro, se usa, o el concepto de seguridad nacional se va emparentando con seguridad del Estado primero, es decir, no nos está defendiendo a todos, está defendiendo al Estado, que se concibe a sí mismo como la encarnación institucional de la nación. Pero no nos está defendiendo a todos, se está defendiendo al Estado. Y el Estado, por las progresivas, digamos, deformaciones, iba a decir otra cosa, deformaciones, se va convirtiendo no en el Estado, sino en el régimen político. Y por tanto, los sucesivos gobiernos que tuvieron, en fin, que gobernaron este país, las sucesivas administraciones se iban apropiando del concepto hasta llegar al extremo patético de los 80, que es cuando revienta en todos los pedazos que se puede reventar el concepto de seguridad. Y esta idea de seguridad del régimen era, como les dije hace un momento, el momento del fraude patriótico ya fue pues, insostenible el asunto. Para quienes no lo recuerdan, elecciones en el estado de Chihuahua, en donde el argumento es no puede ganar el PAN, un partido de derecha, bueno, ya muy conocido por todos, en esa época quizá no lo fuera tanto, porque es el partido, primero porque es una entidad fronteriza, y no podemos permitir que al lado de los Estados Unidos gobierne, aunque haya ganado, eso es otra cosa, aunque gobierne un partido que está con la Iglesia, enemigo histórico de México, y que está con los empresarios, enemigos históricos de la Revolución. Y en base a toda esa peregrina cosmología, decían, se tiene que usar toda la fuerza del Estado, o sea, está en riesgo la seguridad de la nación, o sea, algo así como aquel que dice, no robo por robar, sino que robo por un bien superior, es decir, voy a robar aquí una computadora, pero no me lo roba por robarle el patrimonio universitario, sino para engrandecer mi cultura. Van a decir ustedes lo que es un baquetón, ¿no? Es decir, esta legitimación en realidad no robo por robar, no está en mí robar, lo lamento mucho, pero no puedo permitir que los enemigos lo hagan. Bueno, a partir de ese momento el discurso de seguridad nacional del régimen revienta por todos lados. Todas cosas porque no solamente estaban robando elecciones en nombre de la patria, sino que el órgano de seguridad, y este es un problema que voy a abordar ahora, pues estaba completamente penetrado por el crimen organizado, que también se leía en clave patriótica, decía, en realidad la droga pues no es un problema para nosotros, habrán oído, incluso algunos de ustedes probablemente esté trabajando eso, el discurso general del régimen era, las drogas no son un problema,
Aquí los que consumen drogas son los americanos, que son unos depravados, y ellos consumen drogas. Nosotros somos la plataforma, ¿no? El famoso trampolín y la piscina. Por tanto, por mí, es más, hasta nos conviene, porque mientras más turulatos estén ellos, más forma tendrá esta nación de reproducirse. Eso lo decía el propio Díaz Ordaz, o sea, no parece broma a estas alturas del partido, pero es un tema central. Volveré sobre esto porque tiene mucha relevancia en el debate sobre la seguridad. Bueno, esta idea, entonces, pues decían, si los militares están metidos en eso, bueno, es un pecadillo, ¿no? Que no tiene mayores consecuencias hasta que en los 80s a De la Madrid se le empiezan a golpar todos los elementos de la agenda de seguridad, le dicen, oiga, no solo hace usted fraudes en nombre de la patria, la DFS, la Dirección Federal de Seguridad de su país, mataba periodistas, sean lindezas también, esas no las pudieron argumentar con ninguna, o digamos adornar con algún argumento patriótico, pero además estaban metidos hasta la coronilla, hasta al cuello, en materia de drogas. Llega el momento en el cual De la Madrid, pues era Bartlett, secretario de Gobernación, que tiene gracia ahora, pero no voy a hablar de Bartlett ni de la política actual, les dicen, tienen que disolver eso. O sea, el crimen organizado lo tienen en el gobierno. Las presiones que tuvo México en esa época, el gobierno de la Madrid en ámbitos de seguridad son probablemente las más descomunales que gobierno alguno haya tenido. Entonces, buena parte de ese discurso tradicional dejaba de ser operante, decir, oye, ya se ve muy claro que tus fraudes no son por defender absolutamente nada. El gobierno encuentra un Reagan absolutamente combativo, además tiene, y ahí aparece el discurso de la seguridad nacional, una Centroamérica tremendamente convulsa, con un México que tiene naturalmente una lectura desde el interés nacional, de la estabilidad regional, pero también de la relación con los Estados Unidos, una lectura que discrepa de la forma en que Washington, además el Washington de Reagan, veía el problema de la Centroamérica, y agregamos el tema de las drogas, que va adquiriendo un perfil enorme. En la agenda norteamericana. Aquí entramos a un asunto que merece su lectura, la lectura del historiador más que la del politólogo. Yo tengo la impresión, Marcela, queridos y queridas amigos, que durante años los cuerpos de seguridad y el propio gobierno mexicano consideró que ante la preeminencia que la lucha contra el comunismo tenía en la agenda norteamericana, una vez finalizada la Segunda Guerra, claramente, hasta los 80, los cuerpos de seguridad mexicanos e incluso el gobierno suponían que el tema esencial era ese, y contener al comunismo en el mundo, y México lo hizo de una manera, digamos, variada, polifacética e interesante, desde pactos misteriosos con Cuba hasta un sistema que optaba por la cooptación, que tenía como fue un sistema poco autoritario, pero poco pragmático, poco ideológico, era tremendamente pragmático, entonces permitía acomodos, que equilibró la política interna y externa para que todo el mundo se sintiera cómodo. En fin, tiene muchas particularidades y todas ellas, debo decir, y lo digo sin ninguna ironía ni sarcasmo, muy interesante de estudiar, la forma en que México enfrentó todo eso. Y bueno, dábamos, por supuesto, concesiones importantes a los Estados Unidos, como el control de extranjeros, que fue muy importante. Tuvimos en su momento pactos que José Luis Ortiz ha estudiado también muy bien, que son muy interesantes, sobre la forma en que los medios de comunicación cubrían las noticias de la guerra y también las posteriores. México era un país más nazi, filoeje, que filoamericano, y eso se notaba mucho en los periódicos de la época. El estudio hemerográfico es interesantísimo. Resulta que aquí, en vez de leer la anexión, bueno, a pesar de que nos opusimos a la anexión de Austria, pero muchos periódicos decían que el avance civilizatorio de los nazis finalmente estaban liberando a Europa de esas debilidades de la democracia liberal que solo les interesaba a algunos burgueses enclenques y a los judíos. O sea, era una época en la cual ese discurso en México pegaba y pegaba bien. Hay toda una maniobra que no tengo tiempo, por supuesto, de exponer, porque va comiéndome el tiempo y tengo que avanzar en la presentación. Pero en los medios de comunicación, hay, por supuesto, los contenidos de los medios, hay un interés muy particular en los Estados Unidos en que se vea, y en él la contención de extranjeros, ¿no?
Es decir, oye, ¿quiénes vienen a México? Y todo el asunto del contraespionaje, que es más un asunto técnico, es decir, ¿qué hacen todos los países de la órbita soviética en tu país? ¿Y cómo evito yo que en México estas fuerzas que consideraban tremendamente perniciosas actúen? Pero bueno, una vez que se consigue ese equilibrio, México se convierte en un país razonablemente tranquilo y durante muchísimo, tranquilo para ellos desde ese punto de vista. Es decir, no hay ninguna organización que dispute de manera clara la hegemonía norteamericana. Subrayo la alianza con Cuba o el triángulo con Cuba, que nos fue muy funcional a todos. Es cada vez que un estudiante radical o un grupo radical se acerque a la embajada cubana decía: revolución no muerde revolución. La mexicana ya fue en el 1910, joven, no siga usted insistiendo por esa vía. En cambio, en Venezuela, en cambio, en muchos otros países, claramente Cuba decía: señores, todavía hay una revolución pendiente. Y tener a los cubanos de tu lado durante todo este tiempo fue un gran negocio para la estabilidad política del país y una buena idea para la estabilidad política de la región, términos de esa, digamos, esa lucha este-oeste. Pero regreso al tema que, digamos, conecta el pasado con el presente. Yo interpreto que buena parte de esa élite decía: a Estados Unidos lo que le preocupa es eso. Y en los 80 seguían instalados en que les seguiría preocupando eso. Y había razones para creer eso. La forma agresiva en que los Estados Unidos se relacionaba con Centroamérica, a veces desproporcionada, si uno que hace la potencia, con este vigor enfrentando a naciones, además con formas muy poco, digamos, elegantes, formas verdaderamente criminales. Muchos órganos de seguridad en México dijeron: bueno, pues esto es lo que les importa, es eso. Por tanto, cualquier pecadillo, y por pecadillo quiero decir tráfico de drogas y todo lo demás, nos lo van a perdonar. O sea, eso en realidad a ellos no les importa eso. Y el tema es que en los 80 empiezan a juntarse las dos agendas. Dice: pues ¿sabe qué, querido amigo de la gobernación del país? Sí me preocupa el avance del comunismo y me preocupa mucho, como es manifiesto. Pero también me preocupa este tema y cada vez me preocupa más. Y tengo malas noticias para usted. Usted está directamente involucrado en eso. Pero soy un feroz anticomunista. Soy tu garantía absoluta de que controlo y reprimo a todo movimiento que tenga esos contenidos. Sí, pero también estás metido hasta la coronilla en las drogas. Bueno, no pueden ser las dos cosas. Y Estados Unidos empieza a presionar desde entonces para que efectivamente el tema de las drogas sea incluido como uno de los primeros asuntos. O sea, aquí no nos resultó perfectamente claro que efectivamente había una transición en el paradigma de la seguridad, que la forma en que los Estados Unidos veían a la región ya no solo incluía los elementos, digamos, este-oeste. Quizá no, en ese momento no vieron claro que unos años después iba a colapsarse la Unión Soviética y el mundo comunista, y el tema este-oeste no iba a ser ya, digamos, el eje de la discusión sobre la seguridad, pero claramente ocurrió eso. Tardamos en reaccionar y las relaciones con los Estados Unidos se complicaron de manera brutal. Y hasta la fecha, queridas colegas, seguimos sin resolver el tema del paradigma de seguridad con los Estados Unidos. Déjenme empezar por el tema de las drogas y regreso a otros asuntos. Uno, si en los 60s todavía imperaba la idea de que el trampolín y la alberca era lo fundamental, que nosotros producíamos y exportábamos drogas y la consumían en los Estados Unidos y que en el fondo les convenía a todos que así fuera. O sea, esta idea de el problema es tuyo y yo lo único que hago es beneficiarme marginalmente del tema. Pasamos a un periodo en el cual la confrontación o el mutuo reproche empieza a ser el elemento fundamental, que es en los 80. Es este tema al que hacía alusión, en donde empieza la acusación claramente a México de ser casi un narcoestado. Usted está protegiendo, o sea, son las cúpulas de la seguridad del país las que están protegiendo a los narcos mexicanos y tenemos un momento de fricción tremendo. Cuando llegamos a una distinción, o a una distensión más que una distinción, en el momento en el cual pasan varios años, Zedillo y Clinton firman la declaración conjunta, que seguramente muchos de ustedes conocen, incluso alguno de ustedes habrá escrito sobre el particular. ¿Cuál es la importancia de la declaración conjunta Zedillo-Clinton? La declaración conjunta dice que en realidad los dos países son conscientes del problema del narcotráfico y que los dos comparten la gravedad del problema. Ya no es,
yo produzco y tú consumes, luego entonces es tu problema. No, es la producción, la distribución y el consumo son parte de un problema global y no hay país que esté, en el caso de México y los Estados Unidos, digamos, totalmente protegido en uno de los ámbitos. Aquí creíamos durante años que el consumo no era un problema y que aquí no íbamos a consumir nunca, como durante muchos años creíamos que la violencia era un asunto de locos que venían de Vietnam y que de pronto mataban a 35 personas. De pronto nos encontramos con San Fernando y no tuvimos Vietnam, ¿con qué explicar eso? ¿No? Es decir, y estos locos que matan aquí, ¿de dónde salieron? Pero bueno, son cosas que el autoengaño durante muchísimos años nos llevó a creer, o sea, este autoengaño nacional. El tema del consumo no nos va a pegar aquí, pero bueno, en los 90 ya estaba claro que el consumo iba subiendo y que no había ninguna razón para que si los narcotraficantes encontraban un bloqueo para exportar su producto, dijeran, no, a los niños de Durango no les vendas cocaína porque son buenos chicos, estos son los nuestros, véndeselos a los de Chicago, véndeselos a los demás. Es decir, obviamente la droga se empezó a quedar en México y se empezó a consumir en México. En consecuencia, tenemos la declaración conjunta que lo que hace es reconocer, estamos los dos, o compartimos el diagnóstico los dos países y en consecuencia empieza a perfilarse el principio de corresponsabilidad para atender el más grave asunto de seguridad, en este caso, ¿no? Que se iba perfilando, que hasta la fecha lo sigue siendo, el tema de las drogas. Durante los 90, pues tenemos varios desencuentros con los Estados Unidos. Uno de ellos es que Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas mexicano, aparece. De hecho, hasta una película le hicieron como para inmortalizar la corrupción mexicana. Seguramente la habrán visto, se llama Tráfico, en donde claramente pues el malo es si me da tiempo me gustaría hablar de eso, porque cómo se va creando la imagen de México que no tiene remedio, o sea, el incorruptible militar que enfrentaba a los narcos, resulta que se pasa con el Señor de los Cielos, pero no entro en los detalles, porque lo que nos interesa es el movimiento de las estructuras. No acaban muy bien las cosas y llega Fox, que en eso como en muchos otros temas no tenía una claridad meridiana, y le preguntan, bueno, con el cambio de gobierno, dígame usted cuál va a ser el paradigma para relacionarnos con los Estados Unidos. Déjenme apuntar nada más lo de las drogas y regreso al 2001, que tiene mucha relevancia. Fox dice, pues a combatir a los narcotraficantes y vamos a poner a un militar al frente de la Procuraduría, Macedo de la Concha. Pero no hay una definición clara, y seguimos sin tenerla, fíjense, de cuál es el paradigma apropiado para relacionarnos con los Estados Unidos en esa materia. Si Zedillo y Clinton reconocieron que el problema era de los dos, y ahora cómo atendemos el asunto. Usted lo atiende en su territorio, yo lo atiendo en el mío, o combatimos ambos a los criminales, usted me da la información y yo lo combato. Desde entonces tenemos el debate de si debe haber o no agentes armados en México, si la DEA debe, ya saben que en los 80 tuvimos un grave problema por ese asunto, participar en los operativos, es decir, si el reconocimiento del riesgo conjunto implica que los dos perseguimos a los malos o los persigues tú en tu territorio y tú en lo mío. El tema era absolutamente ambiguo, no estaba claro qué hacía cada cual. Con Fox fue todavía más confuso, porque por un lado teníamos una enorme resistencia de un sector muy tradicional de la judicatura que decía, y del sector político, México no debe admitir que haya agentes armados en el país. Bueno, el tema paró de tal manera las discusiones públicas que acaban de ver que recientemente se aprobó la ley esta nueva para los recintos consulares para permitir, entre otras cosas, que tengamos pre-clearance. ¿Por qué? Porque los norteamericanos insistían en que debía haber agentes armados en esos recintos. Pre-clearance es la liberación como vuelo nacional, o sea, si tomas el avión en México y vas a Denver, sales ya como vuelo nacional porque liberaste los trámites migratorios y aduanales en los Estados Unidos y entra como si hubieras tomado un vuelo Houston-Denver, que es una gran ventaja para los que viajan. Pero el gran tema era, ¿los dejamos ir armados o no los dejamos ir armados? Y desde el 2000 hasta muy recientemente, por cierto, el PRI se oponía, curiosamente ahora que es gobierno, le parece una gran idea que haya agentes armados, pero bueno, eso es el lugar donde uno se sienta. Te puede ser magnífica, te puede parecer magnífico algo, era en los 2000 primeros, decían no podemos permitir, esto es un agravio a la soberanía que tengamos agentes armados
norteamericanos en México. Hasta ahí podemos llegar. Entonces, bueno, teníamos eso, y entonces no queremos agentes armados, pero sí queremos inteligencia norteamericana. El problema de la inteligencia era que, como lo ha descrito muy bien, entre otros, Jorge Chabat, es, oiga, yo le voy a dar a usted información, ¿y cómo sé que usted no está del otro lado? Pues no lo sabe, ni lo puede saber. Entonces, la única manera de que lo sepamos es que yo lo certifique. Problema serio de soberanía, ya se nos olvidó, pero era, o sea que yo, agente mexicano, con todo el honor nacional y mi águila aquí, voy a someterme a pruebas de control de confianza de los Estados Unidos cuando yo sé que los de la DEA, déjenme decirlo coloquialmente, son unos tales por cuales, y la respuesta es sí, sí lo tiene que hacer porque los que tienen la información, hasta la fecha es así, los que tienen inteligencia antidrogas son la DEA. Lo acabamos de ver con la captura del Chapo y con otras más, es decir, los que tienen los seguimientos importantes, pero es un programa de capacidades de Estado con la que no voy a aburrir a los historiadores, entonces el lenguaje aburrido va para los politólogos, ¿no? Todo este tema de las capacidades de un gobierno, de un Estado, para generarse o procurarse información, el nuestro no la tiene. Sí, subrayo, desde el seguimiento de las aeronaves hasta muchas otras cosas, no las tenemos, dependemos de los Estados Unidos en inteligencia contra las drogas, y subrayo, eso planteaba un desafío enorme. Y poco a poco el debate, la época foxista, se desarrolla, es muy exitoso el gobierno, como lo han sido casi todos los gobiernos mexicanos, en decapitar capos. Zedillo lo hizo, Fox también detuvo un montón, Calderón detuvo un montón, y Peña ha sido muy exitoso en decapitar capos. Lo que no logran explicarnos es que decapitan capos y la hidra sigue creciendo por todos lados. Se supone que Michoacán iba a estar en paz, que Jalisco lo tenían ya absolutamente pacificado, pero no hablemos de la política actual. Es muy exitoso decapitando capos u organizaciones criminales, pero no necesariamente hay, que es lo que nos interesa a nosotros, un paradigma muy preciso de cómo relacionarnos con los Estados Unidos. Y en un momento ciertamente no el más propicio para impulsar grandes temas, se está yendo Bush y está Calderón llegando, se firma un acuerdo que se llama Iniciativa Mérida, que es, digamos, el paradigma del cual seguimos viviendo, y que es muy interesante analizarlo, no solamente por sus contenidos, sino por su continuidad. Déjenme decir dos palabras sobre este tema. La iniciativa Mérida lo que plantea es el principio de corresponsabilidad, está muy bien, es decir, el problema es de todos y todos somos responsables de hacerlo. Y tiene otro brazo, igualmente importante, que es: no habrá certificaciones ni evaluaciones de ninguna de las partes. Todas, y los más jóvenes no lo recuerdan, pero yo les refresco la memoria, uno de los instrumentos más incómodos en materia de drogas en los 80s y los 90s se llamaba la certificación. ¿Y qué era la certificación? Pues la certificación era que Estados Unidos se arrogaba como una especie de comisión dictaminadora o comisión PRIDE o comisión del SNI, de decir, este está cumpliendo y este no está cumpliendo. Y lo hago público. Además, baja usted de C a A y además lo invitamos a que trabaje más. Y el D los bajamos o que lo discutan arriba. Pero no hablemos de política universitaria, o sea, el arrogarte, el evaluar o el certificar a alguien, y te decían, nada personal, no se ofenda, lo bajé de D a A, pero usted siga trabajando, sus alumnos lo quieren un montón, y el artículo que está preparando es tremendamente prometedor. Era tremendo, pues te ponía a los gobiernos contra las cuerdas. Eso genera un desgaste importante, cualquier evaluación externa, y para fortuna de todos se mandó, no me extiendo en ello, a un mecanismo multilateral de certificación de la OEA, que te permite una cosa bastante más colegiada, es decir, a ver, vamos a evaluar al instituto, no ya los investigadores en particular, o vamos, es más, a las humanidades en general. Entonces mandamos a la oficina de la coordinadora de humanidades, oiga, el subsistema no está funcionando tan bien como esperábamos,
espero que no digan que fue por el CISAN, pues si no, Silvia Núñez, es decir, se diluye, ¿no? Claramente, y en la confrontación política, bueno, pues que les digo, se convierte en un tema mucho más manejable. Por tanto, para México eso era muy sensible, es decir, corresponsables, pero no me vas a evaluar, ¿eh? O sea, no espero que haya ningún comité que empiece a decir México... más o menos en derechos humanos, ¿cómo se llama?, en evaluación de su propio personal, así. Y el tercer componente era, vamos a darle dinero a México, que es el más complicado de todos. ¿Por qué? Porque finalmente hay, pues, dinero del contribuyente norteamericano que viene a territorio nacional. No es equitativo y el país reconoce en los hechos. O sea, que somos la economía número 13 del mundo y tenemos, pues, yo creo que nos podríamos sufragar el gasto en seguridad, pero bueno, se optó por este modelo en el cual explícitamente se dice, yo te voy a pagar tu lucha contra el narco, te voy a ayudar, porque tampoco es que sea mucho dinero. México no podía admitir, como todas y todos ustedes saben, y si no lo saben, lo imaginan o lo intuyen, un planteamiento como el que Estados Unidos tuvo en Colombia, donde dice, no solo te voy a ayudar, sino te voy a vigilar. Cuando dicen, ¿por qué fue tan exitosa Colombia? Sí fue muy exitosa en el combate a las drogas y en digamos, edificación de una policía muy poderosa, con mucha capacidad para reaccionar, pero de todas cosas tenían un coronel norteamericano sentado al lado. Es decir, sí te ayuda a portarte un poquito mejor, ¿no? Es decir, tener al patrocinador y jefe, claro, es dudosamente soberano, pero tenían ese elemento. Dijeron, a ver, aquí en México eso es imposible, o sea, imaginar que una cosa así ocurra, pero lo que sí puede ser es que les dé dinero. Y entonces ocurre esto, que nos dan dinero. Yo no sé si sea, se los digo con toda claridad, el mejor modelo posible, porque implica, por un lado, pues un reconocimiento de hay quien paga, ¿no? Hay un señor que provee los fondos y en consecuencia puede aplicarse aquello de que paga manda, y en gran medida lo es decir, el jefe de la estrategia soy yo. Y por otro lado, pues preguntar si realmente están haciendo el esfuerzo en materia de seguridad. Cuando uno compara los presupuestos que se gastan en Medio Oriente, en México, pues sí, la diferencia es dime en qué gastas y te diré qué te preocupa. Claro, para México sería terrible que Estados Unidos gastara en seguridad en México lo que gasta en Medio Oriente, dirían, entonces somos su principal problema. Nos dan una cantidad que no es muy alta, pero sí les permite a los norteamericanos claramente decir, ese es el paradigma con el que trabajamos más a gusto, es decir, la posibilidad de que yo te provee inteligencia, yo te dé dinero para mejorar tus capacidades y entre todos peleemos contra el narco. Claramente el gobierno de Peña Nieto intentó cambiar este paradigma y quiero decirles que lo dejo aquí porque no hay respuesta todavía clara de hacia dónde vamos. Digo, no nos sentimos del todo satisfechos, queremos un nuevo paradigma. Se habló de Iniciativa Mérida 2.0, se habló de la necesidad de otro paradigma. Y Obama dijo unos días antes de viajar a México, en mayo del 2013, no alcanzo a entender el argumento del gobierno mexicano, de que quiere cambiar ese paradigma. Pero voy a viajar a México, por cierto fue una visita muy exitosa, ¿se acuerdan de aquel discurso memorable en el Museo de Antropología? Para escuchar de manera directa qué me dice mi amigo Enrique sobre el paradigma, o sea, cómo quieren manejar el tema de la seguridad en materia de drogas. Y para nosotros, dijo Obama, las cosas están bien como están. México hizo un planteamiento, no me detengo en los detalles, de que quería ventanilla única, que creo que fue razonable, es decir, que toda la ayuda que llegara a los Estados Unidos y la inteligencia se concentrara en una ventanilla que es gobernación, y a partir de ahí se distribuyera entre todos los actores para evitar esa, además lo supimos por Wikileaks, esa competencia que había entre distintas organizaciones, entre distintas agencias de seguridad mexicana, de yo trabajo mejor, mira, lo dice el mismo embajador norteamericano, este elemento de competencia, que creo que fue razonable, pero para no hacer el cuento largo, Estados Unidos lo que hace es claramente mandar el mensaje que para ellos esto no se debe mover. Y cuando llega Obama a México y se hace la declaración final, México-Estados Unidos, se dice, queremos desecuritizar, no sé si se diga así, pero en fin, bajar la seguridad de la prioridad fundamental en la relación bilateral, queremos incorporar educación, bien, queremos un diálogo de alto nivel en materia económica, bien, y en seguridad, ¿qué hacemos? Y el mensaje de los Estados Unidos es lo mismo. Y para que no haya duda, le vamos a seguir llamando Mérida,
para que nadie se confunda con que es ya no Mérida, sino Valladolid o Campeche, no, Mérida. Es exactamente el mismo paradigma y queremos seguir trabajando sobre la misma base. Yo les pregunto a ustedes, ¿es lo más razonable para un país como el nuestro mantener una dependencia financiera del exterior? Yo la verdad es que creo que vale la pena la discusión. Imagínense que algún día nos dijeran, pues en vez de 1,000 millones te voy a dar 25,000 millones para que acabes de una vez por todas con todas las organizaciones criminales y te ahorres todos los problemas que tienen. Si este país recibiera ayuda así, pues seríamos un país intervenido. Por otra parte, ¿cómo salimos de esta paradoja de decir la culpa es de estos señores que tienen un consumo insaciable de drogas, nos venden armas y no tienen ningún control sobre la distribución y los muertos y la presión las tengo yo? ¿Cómo salir de este asunto? No lo sé, pero claramente estamos ante un callejón en donde el país no tiene, y el gobierno de Peña se ha quedado sin discurso sobre ese particular porque no dice hacia dónde querría avanzar. Déjenme terminar, me quedan 10 minutitos. No, lo que no quiero es agobiar. Déjenme terminar así con una lectura muy amplia, la presentación que les preparé de las dimensiones. Bueno, obviamente que las relaciones con Estados Unidos son el más importante de nuestra política exterior, creo que le queda a todo el mundo claro, son igualmente el tema más importante de la agenda de seguridad. No hay forma de hablar de seguridad en México nacional si no toma uno en cuenta por supuesto el ámbito interno, pero la relación con los Estados Unidos. Tenemos integración económica, tenemos vecindad, todo el tema de seguridad regional en distintos momentos de la historia nos ha pegado, sea el Caribe, desde la, digamos, conformación de la República, todo este tratamiento de la frontera, que por cierto se trata magistralmente en este gran libro, la gran obra que coordinó entre otros la doctora Terrazas, de cómo se fue configurando el mapa de México, la forma en que, en fin, en el Caribe, en toda América del Norte, toda esta parte se iban, digamos, finalmente estableciendo los límites entre los dos países. Bueno, todavía México no era país, el tema de Canadá y el tema de América Central, que ha tenido en los 80s un protagonismo muy fuerte y sospecho que en los próximos años lo va a tener todavía muy fuerte. Acabamos de tener un episodio el año pasado de migrantes no acompañados desde Honduras y México reaccionó como aquel que no, en fin, de pronto nos llegó una tormenta, como el torbellino que llegó en Acuña, o el remolino decir, ¿y ahora qué hacemos con esto? Pues, ¿qué hacemos con esto? Que Honduras es un estado no a 20 minutos de ser fallido, hace 20 minutos que es un estado fallido y no nos hemos dado cuenta que no hay control. Guatemala, por si alguien no sigue las noticias, pero lo dudo en este auditorio tan selecto, pues está a punto de convertirse en un país fracasado. O sea, el deporte de los guatemaltecos es pedir la dimisión de su presidente. Su vicepresidente salió corriendo y ese era el presidente, no pierdan de vista esto, de la mano dura. Aquí el sector de la derecha que lo invitó, el general sí habla claramente, la mano dura. El otro día me encontré un amigo que defendía eso, le digo, ahí está tu general de la mano dura, en la corrupción y llevando una crisis de gobernabilidad a Guatemala. Cuando uno tiene todos sus problemas en el vecindario y las organizaciones criminales te controlan bancos, te controlan ligas de fútbol en Centroamérica, tú, aunque seas muy ombligocéntrico, pues no tienes más remedio que ver que en tu agenda de seguridad es un tema central. Igual que si Jamaica se te convierte en un narcoestado o si Haití se derrumbaba y finalmente lo controlaban, que está, digamos, en una situación muy precaria en los últimos años. Es decir, el hecho de que las organizaciones criminales puedan ir adquiriendo, ya no organizaciones de corte político, más poder en toda esa región, te lleva a que en algún momento tú tengas alguna responsabilidad en la región y algo tendremos que hacer. Centroamérica, tema de los mercados laborales, el sistema normativo y de valores. A pesar de que Huntington dice que somos civilizaciones diferentes, que nunca quedó claro qué quería decir por civilizaciones, claramente tenemos sistemas normativos y valores más convergentes que discrepantes. Es decir, nos parecemos más en los valores, desde los valores políticos hasta los de consumo, a los norteamericanos, de lo que ellos no quieren, ¿cómo se llama?, reconocer. El tema de la seguridad amplia, que va ganando terreno, el tema de los desastres naturales, la bioseguridad, digamos, el torbellino ese que pegó en Ciudad Acuña no porque no nos quisiera a nosotros, pero pudo haber pegado del otro lado tranquilamente, y las inundaciones ahora les tocó del lado de Houston, y la sequía les está pegando más del lado de California, pero no hay manera de suponer que la sequía
tiene una visión soberanista, ¿no?, de la forma en que impacta. Entonces, y ya lo vimos también con la H1N1, las enfermedades tampoco distinguen entre, este señor es de Baja California, luego entonces no lo voy a enfermar, pero este es de Ohio, entonces este sí lo voy a enfermar. O sea, la bioseguridad, que además es un instrumento, eso también lo aprendí muy bien de su libro, de su muy notable libro, que tiene muchos años, o sea, esta de la bioseguridad, y creo que deberíamos ser igual de razonables y pragmáticos que otros temas, y crecientemente tenemos una población compartida con los dos pasaportes. ¿Qué digo yo de la relación México-Estados Unidos y Canadá y cómo la comparo con la Europa? Nosotros tenemos una relación con la Europa, por ejemplo, es curioso, tenemos menos interacciones, que tiene un acuerdo global que ahora se está discutiendo, y tenemos hasta asociación estratégica. Es un montón de instancias, está muy bien institucionalizada la relación, le falta continuidad, le falta volumen de comercio, le faltan un montón de cosas, pero en Estados Unidos no tenemos absolutamente nada. O sea, tenemos algo muy bien, ¿cómo se llama?, institucionalizado, que es el Telecán, que es muy interesante, somos un mercado, y en materia de reglas comerciales funcionamos, o sea, con un nivel de institucionalidad alto. El resto de los temas con los que tratamos la relación son pasajeros, y particularmente los de seguridad. En los últimos años, para no aburrirlos, hemos tenido asociaciones para la prosperidad, que fue un intento que mandó Fox en su momento, es decir, liguemos con el sector privado los temas también de seguridad, de tal manera que manejo de fronteras, todo este asunto de piratería, se vaya resolviendo en ese ámbito, y no se lleve necesariamente a las instancias de seguridad. Después se les ocurrió a los presidentes, todavía está Paul Martin, primer ministro de Canadá, Bush y Fox, crear la SPAN, que fue la Asociación para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte, y tuvo una vida tan corta como sus administraciones. O sea, no estuvo ligada ni a un planteamiento que ligara al legislativo, y por tanto no tuvo continuidad. Iniciativa Mérida puede perfectamente ocurrir pasado mañana, que llegue Hillary Clinton y diga, finalmente ya no me parece que esto sea bueno, o el próximo gobierno de México tener la fuerza suficiente política para decirles, ya no quiero trabajar sobre ese paradigma, ahora quiero trabajar sobre otro. Por tanto, son, digamos, instrumentos muy ligados a la duración de un gobierno. La relación tiene, digamos, más allá de la coyuntura, tres elementos fundamentales: la seguridad con diferentes énfasis, el territorio, que dejó de ser un tema relevante, digamos, prácticamente en el siglo XX, fronteras, que no ha dejado de ser un problema. Hoy discutimos todo el tema del manejo de las fronteras, pero en otras épocas, además, ¿qué les digo? Ustedes que conocen bien el asunto, desde el contener el tema del abigeato, el tema de los indios hostiles, en fin, la frontera siempre ha sido un problemón, el tema de las drogas, el tema del contrabando, y recientemente el del terrorismo, el tema de la prosperidad y el manejo de la frontera, que resumen los dos. Que hay novedades en la frontera y no necesariamente hay tantas novedades, ¿no? Es decir, a veces parece que estamos inventando, o que el problema es completamente novedoso y no lo es todo. ¿Cuál es el problema central? Y con esto quisiera concluir. Somos una región integrada comercialmente, pero sin solución política de futuro. Es decir, en el resto de los temas no tenemos ni instrumentos institucionalizados, ni existe confianza. ¿Qué le ha pasado a México? Y déjenme compararlo con nuestros vecinos canadienses en el tema de seguridad. Hay muchas cosas, la primera de ellas la historia, que nos hace completamente diferentes a los canadienses y a nosotros. La historia, y después está el tema de la frontera, el tema del territorio, etcétera, que nos ha llevado, esto no va a tener un momento en ellos, que nos ha llevado a tener aproximaciones pues claramente discrepantes. Cuando México enfrenta, déjenme hablar de esto muy rápidamente, y cuando México pues, vive la coyuntura de la Primera Guerra Mundial, obviamente pues era un país que estaba en pleno periodo revolucionario, y su posibilidad de irse por un lado o por el otro no necesariamente fue una verdadera opción. Carranza manejó pues en la medida de lo posible digamos, esta independencia, esta forma de manejar los espacios que le quedaban en un ambiente político no particularmente favorable para él, pero claramente en la Segunda Guerra Mundial ya somos una nación constituida, con un régimen funcional y con opciones políticas perfectamente claras. Y México, a diferencia de Canadá pelea con los Estados Unidos en la Primera Guerra, y en la Segunda Guerra Mundial hay una clara comunión de objetivos. México tiene,
y a lo mejor esto no hay que calificarlo, hay que verlo como fue, visiones o sensibilidades diferentes. En la Segunda Guerra o en los previos de la Segunda Guerra Mundial, México se involucra en contra de nuestra tradición, y lo que es curioso, en la historia diplomática oficial siempre niegan esto, se involucró hasta militarmente en la Guerra Civil Española. O sea, lo cual va en contra de toda la tradición diplomática de este país, y para el gusto de muchos y la visión de muchos, México estaba claramente tomando una apuesta con la Unión Soviética, aunque no era del todo claro, porque hubo discrepancias muy fuertes con la Unión Soviética. La apuesta esta era la apuesta... ¿Y qué hace México defendiendo a los bolcheviques de la República? Para nosotros sigue siendo una página curiosa, de las más relevantes de nuestra historia diplomática, que hicimos exactamente lo que decimos que no debemos hacer, es decir, no meternos en los asuntos de los demás, todo esto que nos dicen que de lo que estamos orgullosos. En los 30 hicimos esto, entonces decimos qué bueno que Cárdenas lo hizo y que compró armas, que las llevó, que apoyaron, que hubo militares mexicanos ahí. Algunos de ellos obedecían más a la Unión Soviética que a México, pero eso era otro tema, ¿no? Cuando viene la guerra, México tiene esta actitud, como la tuvieron muchos países americanos, de decir, como les decía hace un momento, pues esta no necesariamente es mi guerra, y había una opinión pública. Dicen que la primera encuesta que se levantó en México, que se levantó entre académicos, era más favorable al eje que a los Estados Unidos, o a la idea de que finalmente los aliados eran la solución. El ambiente no era muy favorable, ya les relaté el tema de los medios, pero concretamente lo que nos toca a nosotros. Mientras en Canadá la disposición fue acercarse y compartir el sistema de valores, aquí por razones históricas, por razones ideológicas, además fue don Lázaro Cárdenas quien ocupó eso, la reticencia a que hubiera bases norteamericanas y a meternos de lleno del lado de los aliados nos costó muchísimo. Y eso se notó, y se notó muchísimo en el ámbito, digamos, de la relación, en el tema de las percepciones. Es decir, México, por razones de tipo, no sé, nacionalista, o porque es una agenda que no nos llamaba la atención, no se sentía ni involucrado ni partícipe, hasta la fecha. Seguimos siendo uno de los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, que difícil, hasta Brasil hace toda una conmemoración, y los brasileños, que tienen una visión muy alta de sí mismos, hablan de la guerra que ganamos. Aquí si tú le dices a cualquier paisano que ganamos la Segunda Guerra Mundial, te dirán nosotros, pues nosotros ni nos metimos. Oiga, pero muchos mexicanos hicieron su servicio militar y estuvieron y sí es verdad, todo esto es verdad, pero fíjense, no solamente no lo reclamamos, lo hicimos vergonzosamente. Decir, mire, si no hay más remedio, y está claramente documentado en esta investigación de Susana Chacón, que nos costó muchísimo admitir que hubiera una base, a pesar de que nos prometían que iba a haber infraestructura y todo lo demás, finalmente dijeron, ¿sabe qué? Tome usted control de esto, es decir, no estoy seguro que usted comparta mis preocupaciones de seguridad. Y a pesar de que era un buen momento para acercarnos espiritualmente, lo que marcamos, subrayo, a lo mejor esto es lo correcto, usted pelee sus guerras y yo peleo las mías. No me siento cerca de usted desde el punto de vista de lo que son sus amenazas. Usted se siente amenazado por 1000 razones, yo no necesariamente comparto eso. Y tuvimos, pues no me extiendo demasiado en este tema, un periodo durante el cual, todo el de la posguerra, toda la cooperación en materia de seguridad se hacía vergonzosamente o vergonzantemente. Es decir, sí recibían información sobre control de extranjeros, sí se cooperaba en distintos asuntos, pero no lo digas. O sea, yo no quiero que por aquí o por allá se esté diciendo que estoy cerca de ti. Los vecinos canadienses tenían NORAD, tenían OTAN, es decir, ¿de qué se trata de seguridad? Que yo estoy contigo. Y aquí la respuesta, subrayo, es una opción que tienen los países por distintas razones, fue no digas en público que te ayudo. O sea, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de tal manera que quede claro que yo pueda en algún momento negar plausiblemente que estoy recibiendo instrucciones tuyas. ¿Por qué? Pues porque puede interpretarse como una traición a la patria. Por tanto, a diferencia de los canadienses, que a lo largo del siglo XX, el tema de la seguridad los fue haciendo cada vez más convergentes, más cercanos. Obviamente hay elementos hasta raciales, tampoco vamos a ignorar eso. Hay un perfil diferente en la forma en que ven el mundo. La forma, subrayaba hace un momento lo de Huntington, es decir, pertenecemos a la misma civilización, en cambio estos señores no sé si puedo confiar en ellos. Y en el ámbito de la seguridad, a pesar de que regionalmente
hemos compartido, hemos estado del lado de los Estados Unidos en todos esos desafíos, no ha servido para acercar, espiritualmente no nos sentimos cerca y desde el punto de vista de la percepción de amenaza tampoco. Voy al último y les prometo que me callo. 2001, sucede la misma enfermedad. 2001 viene un ataque externo. México había anunciado por el pésimo cálculo político de Jorge Castañeda, que ahora escribe memorias diciendo por qué no fue presidente, para fortuna del país, unos días antes de que ocurriera eso, mala suerte, la suerte también cuenta, fuimos a anunciar el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que, para los que no lo recuerden, era el paraguas de seguridad este-oeste, es decir, el mecanismo de defensa interamericano frente a la amenaza comunista. Ya no hay comunismo, dijo, y ahora, cosa que era cierta, ahora denunciamos el TIAR. Días después, Osama Bin Laden se le ocurre hacer lo que hizo y México se queda ante la disyuntiva que Brasil, país distante, invoca el TIAR. Dice, si hay un ataque a nuestros amigos los americanos, nosotros nos solidarizamos con ellos y es un ataque también a nosotros. Y México se queda, y ahí está el libro de Davidow para quien quiera profundizar en el psicoanálisis nacional y en el psicoanálisis binacional. Davidow escribió un libro simplemente para reprocharnos que no habían, o sea, el oso y el puercoespín, el único elemento es reprocharnos que en el 2001 no estuvimos ahí. Entonces dice Davidow, palabras mal, palabras menos, pues resulta que a Cuba, hasta Francia estuvo cerca de nosotros en el momento, y resulta que nuestros queridos amigos y aliados, que son los mexicanos, del Telecán y todo lo demás, no estuvieron cerca de nosotros. Fueron incapaces, dice algo terrible, así como por sus problemas políticos y sus complejos históricos, de darnos un abrazo fraternal y decir, en esta amenaza que tú tienes, yo estoy contigo. Porque no hay instituciones radicales en este país, islámicas, ni ninguna, espero, ni nadie que estuviera apoyando a Al Qaeda. Era simplemente ese antinorteamericanismo muy instalado en el alma nacional, tampoco lo podemos negar, que llevó a distintos cálculos. Santiago Krill decía, si dicen que estoy muy cerca de los norteamericanos, decir que soy un pro-yanqui, decir, oiga, acaban de recibir un ataque brutal que no habían recibido. ¿Se siente usted no cerca de ellos? Pues la verdad es que no tanto. Algún diputado en el San Lázaro dijo, se lo merecen y me alegro mucho. Entonces, oiga, es usted diputado, cuide de sus palabras. Es ir a un funeral y decir, me alegro mucho que se haya muerto tal por cual. La humanidad está, o sea, son cosas que uno no puede decir, pero ¿qué les quiero decir? De ese resultado, de ese momento, Fox, que maneja pésimamente el tema, le lleva a una distancia, pero Fox y toda la clase política, porque finalmente el país lo pagó en su totalidad, decir, oye, en materia de seguridad no cuento contigo, ¿eh? O sea, cuando yo tengo una amenaza directa, tú el único lenguaje que entiendes es yo mando aquí, yo doy dinero y te digo cómo son las cosas, pero espiritualmente no estás cerca de mí, no te preocupa lo mismo que a mí. Y la verdad es que hay que decirlo con toda claridad, la respuesta es no. O sea, no había ni el apoyo social, ni el apoyo de opinión pública, ni por supuesto este pleito nos lo compramos como si fuera nuestro. Fue una cosa que lo que hace es denotar que ciertamente desde la primera hasta la guerra esta del siglo XXI, en materia de seguridad no estamos cerca de ellos. O sea, espiritualmente no sentimos que sus problemas y sus amenazas ya no son político-ideológicas como en el comunismo. Hay un problema ahí. Y eso tiene que ver, y termino con esto, son 3 gráficas nada más, con la forma en que nos vemos y la forma en que hemos construido la relación, que yo digo se ha hecho de manera absolutamente repetitiva, acumulativa. Otro de los valores del libro, de la historia esta formidable que hicieron, es cómo te permite ver cómo los sistemas educativos han reproducido históricamente los estereotipos de un lado y otro. Pero aquí estamos hablando desde aquí, los sistemas de entretenimiento y los libros, los reportajes y las películas que se han escrito sobre las imágenes que tenemos unos de otros son tremendamente desfavorables para México, tremendamente desfavorables. Y eso explica, comparto con ustedes la investigación que he estado haciendo en los últimos años. Estas son las opiniones acerca de México que mide Gallup. La línea azul es la favorable y la línea roja es la desfavorable. Tenemos a pesar de todo, un periodo, una especie de luna de miel con Fox, en donde sube la opinión favorable de México, la opinión bastante favorable de México, y después
después vas bajando, coincide con la guerra de Calderón, la violencia se convierte en un elemento que deteriora brutalmente ¿cómo se llama?, la imagen del país. Pero si esto fuera un asunto, digamos, coyuntural, tú dices, bueno, pues igual podemos tener una siguiente transición y entonces dicen, a ver si estos ya democráticos y todo lo más se convierten en un país mucho más cercano a nosotros, que es claramente lo que ocurre a partir del 2000. A partir del 2000, si esto fuera coyuntural, yo diría, pues vaya y pase, ¿no? Pues esto es un problema de tiempo y ya nos entenderemos. El tema es que las percepciones que los Estados Unidos tienen de los distintos países, y yo lo ligo fundamentalmente a los temas de seguridad, son bastante más estables. Esto es digamos, una suma de varios años del balance de opiniones de distintos países. Y ustedes ven a quién ve Estados Unidos, a quién percibe como los países más cercanos. Y son curiosamente con los que tiene un gran entendimiento en materia de seguridad, 92% de Canadá. Entonces Canadá, pues harán sus críticas y todo lo demás de lo que los canadienses son, pero lo sienten como país cercano, afín, opinión favorable. Después vienen los rojos británicos, después viene Alemania, Japón, que son pues, los países que fueron derrotados en la Segunda Guerra, pero claramente son sus aliados. Para sorpresa mía, la India, Francia, Israel, que es un país tremendamente influyente en los Estados Unidos, y Corea del Sur. O sea, los consideran, a muchos de ellos, con enormes implicaciones en materia de seguridad durante la Guerra Fría, y tú dices, bueno, ese es el grupo de los amigos, esos son, supongo, a los que no espían, ¿no? Aunque también los espían, ya quedó claro con Alemania. Pero, es decir, estos son los nuestros, estos son los países, son los aliados, con esto se juega. Cuando tú tienes este siguiente equipo, que son los países que tienen opinión polarizada, es decir, puedes o no puedes confiar en ellos, Egipto aparece ahí, aparece México, aparece China, aparece Jordania, aparece Rusia. A lo mejor Rusia se ha deteriorado en el último año, pero en vez de vernos como el socio comercial con el que compartes $1,000 millones diarios de comercio, te dicen, a veces confía en él y a veces no. O sea, el deterioro en las percepciones es muy fuerte. Claro que con esto nos sirve de consuelo que siempre haya países como Irán, como Corea del Norte, como Afganistán, Pakistán, Palestina, Irak, Cuba y Arabia Saudita, en la que no hay mucha confianza, pero claramente Irán es el que menos, es decir, bueno, siempre podríamos estar infinitamente peor, nos podrían ver como un país enemigo. Pero, ¿qué les quiero decir esto? En las percepciones de seguridad, cuenta mucho esto de la confianza, es decir, ¿cómo te veo? ¿Eres un aliado en el que yo pueda confiar? ¿Te preocupa lo mismo que a mí? Y bueno, pues probablemente sea lo más razonable, o sea, las lecciones de la historia, no lo sé, pero claramente no nos ven como alguien cercano, y si hiciésemos el ejercicio contrario, nosotros tampoco. Muchas gracias por su atención.